UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so do you come back home? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos como todas las semanas en Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor O'Donnell? ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, un programa dedicado a Monseñor Jorge Casareto, que está hoy acá presente, porque la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales le ha dado la distinción del doctorado honoris causa. Para eso hemos invitado al profesor Alfredo Van Gelderen. Bienvenido al programa, hacía mucho que no estaba hoy en Educación y Sociedad. Usted es miembro de la Academia Nacional de Educación y ha sido compañero de la vida, Monseñor, y maestro, bueno, y al ingeniero Osvaldo Vila, que usted creo que lo conoce desde hace muchísimos años. Bueno, doctor. Bueno, voy a empezar simplemente por Alfredo, porque es miembro de la Academia y porque vos lo designaste, Jorge, como un maestro. Así es. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es el calificativo de maestro y a qué se debe? Bien, cuando hice la primera comunión en la parroquia de Santa Julia en Caballito, inmediatamente entré en la Acción Católica. Y a medida que fui avanzando, me encontré con algunos jóvenes de aquella época que eran los que dirigían la Acción Católica. Y entre ellos, Alfredo Van Gelderen era uno de los más importantes. Después me llamó la atención porque él se había dedicado al magisterio en una época donde no era común que una persona volcara toda su vida a la dimensión educativa. Bueno, gracias a Dios hemos seguido en la relación de amistad a lo largo de todos los años y yo lo considero un maestro de mi infancia y de mi juventud. Maestro de la vida. Alfredo, es muy interesante lo que dice Monseñor, porque yo tengo el mismo recuerdo porque fuimos al mismo colegio, de una acción católica en una época de la historia argentina, de una energía, una vitalidad, una solvencia espiritual y un activismo educativo profundo. Además usted tiene un apellido legendario en la educación, ¿no? Un apellido que usted también, aparte de su antecesor, le ha dado lustre propio. ¿Y qué tal discípulo era ese Jorge joven? Todavía no. Se tomaba muy chiquita la comunión en esa época, ¿no? Yo el recuerdo que tengo de Casareto es que dentro del grupo de Santa Julia, las catequistas que lo habían tratado tenían una impresión de profundidad infantil. Con ese background lo recibimos en la Acción Católica. Y el grupo de Santa Julia era un grupo que permitía contribuir a una generación que se estaba formando en términos de dirigencia. Una frase que usaba la Acción Católica, para hablando de jefes, porque cuando eran aspirantes tenían jefes, el aspirante jefe es primero en todo por el honor de Cristo Rey. No primero en algo, primero en todo, lo que llamamos formación integral. Y yo he tenido la constancia con un destacado dirigente político que provenía de la juventud comunista. En un encuentro de amigos comparamos los criterios, aspiraciones, presentación de valores, prácticas, eran las mismas.
las mismas con el contenido distinto, pero todas las estructuras de ir formando el dirigente eran las mismas. Y yo tengo una enorme convicción. El problema de la Argentina es un problema de carencia de dirigencia. Un país lleno de posibilidades no tiene una dirigencia adecuada para que esas posibilidades las conviertan en realidad. No, me gustaría que Monseñor diga algo al respecto. Primero decir que Evangel lo llamamos Pacha, ¿no? Sí. Y Pacha era un ejemplo en todo, menos en la parte deportiva. Y yo siempre buscaba... ¿Lo mató? Era muy tronco, nunca lo vi hacer un deporte. Entonces yo tenía que complementar mis ideales de juventud con algunos otros que jugaban bien al fútbol, que eran ejemplos en ese sentido. Pero no, lo que dice Pacha creo que es verdad. La formación que recibíamos era una formación muy sólida, ¿no? Y además muy integral. Es decir, tomaba los aspectos intelectuales, había que saber el catecismo ampliado, digamos así, había que saber lo que era la doctrina de la Iglesia y había que comportarse como un buen cristiano. Es decir, teníamos por un lado la parte sacramental, el sacramento de la confesión, la práctica espiritual, la oración, la formación intelectual y después teníamos lo que se llamaba la revisión de vida, que en las reuniones nos juntábamos, lo que estábamos con algún dirigente y exponíamos cómo nos habíamos comportado en la semana como cristianos, ¿no? Sí, es decir, qué habíamos hecho para manifestar que éramos cristianos, ¿no? Este era un aspecto muy importante de la dimensión formativa. Yo ¿no? quería tomar un tema que vos tocaste. Tengo un recuerdo tuyo de un gran jugador del colegio, un gran jugador de fútbol. Solo Augusto Lapierre era un poco mejor que vos, que era un compañero mío de la segunda, y era un delantero excepcional, ¿no? Excepcional. Pero después fue sorprendente que un muy buen estudioso, alguien que sacaba muy buenas notas y era un buen alumno, jugara también, porque había como una antinomia entre los que se dedicaban al deporte y los que se dedicaban a los libros. Vos realmente cubrías las dos y ahora entiendo por qué, ¿no? En el colegio... Todos jugaban un poco, ¿no? Todos. En el colegio, en la... Cuenten a qué colegio iban. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, por supuesto. Nosotros el colegio y damos por sobreentendido que es el colegio. Usted era compañero también. Ahora vamos a Osvaldo. Sí. No, pero digo, en el colegio hay 3 exalumnos que son obispos. En nuestra promoción está Monseñor Lona, que fue obispo de San Luis hasta hace poquito tiempo, y él dice que formamos parte del Guinness porque somos los 2 obispos que hemos integrado un equipo de fútbol cuando éramos jóvenes. O sea que, no, creo que en el colegio se daba también, había buenos alumnos, había buenos un campo de deportistas deportes, a la vez. ¿recordás? Había una pileta de natación, había mucho ejercicio físico. ¿Sí? Mucho, exactamente. Cuente, Osvaldo, un poquito que De su compañero, del alumno Jorge Casareto. Y el vecino de barrio, ¿no? Bueno, sí, yo en el año 48 me mudé enfrente de donde él estaba viviendo pocos años antes, en la calle Chirimay. Y bueno, desde ahí... ¿Eso es Caballito? Caballito, sí, Caballito, una cuadra de Rivadavia. Por supuesto también participé de la Acción Católica, yo iba al Colegio Merianista, que es un colegio católico de ahí del barrio de Caballito. Y bueno, lo que dijo, no voy a repetir los conceptos que dijo Jorge, realmente es lo que hacíamos en la Acción Católica. Luego, yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires por él, porque no, digamos, me había enojado con el Colegio Merianista porque no me habían puesto en el cuadro de honor. Y mi papá me dijo, bueno, escúchame, termina el colegio, y después no sabía a qué colegio iba a ir. Bueno, Jorge se estaba preparando para el Buenos Aires, me preparé y entré, en el examen de ingreso entré. Y bueno, de ahí hicimos el colegio juntos. Un duro examen de ingreso, ¿no? Un duro, sí. Yo no saqué excelentes notas, pero entré como para estar que a es la re mañana. difícil entrar en Nacional Pero entré Buenos para Aires. como, digamos, saqué lo suficiente como para entrar a la mañana. Compartí recién la división con Jorge en el último año, porque, bueno, no voy a hablar de mí, compartí. De hecho, somos, bueno,
somos amigos de toda la vida, en realidad desde el año 48. Fueron compañeros hasta de ahora. facultad, porque Además, o sea, es fuimos bueno que la compañeros de gente facultad, lo aunque él sepa, y fue- nos vamos a un corte que Monseñor estudió ingeniería hasta... Civil, claro, él ¿Hasta qué estudió año, civil. Monseñor? Hasta cuarto año. Le faltaba poquito. O sea, pero después nos va a contar cómo dejó y cómo entró al seminario. En el próximo bloque, ustedes no se vayan, que seguimos con este lindísimo programa.